curso está enfocado directamente en aquellas personas que tienen la necesidad de poder comprender la determinación de una renta líquida imponible, poder realizar un registro de renta empresarial tanto de un 14A como un 14B. También poder analizar lo que es el artículo 14 ter letra C, determinar la renta afecta a impuestos, que es el RAI, analizar el capital propio tributario bajo el método de la comparación y el método del activo, y con eso básicamente el alumno tiene las competencias generales como para poder enfrentar de una manera un poco más adecuada lo que es la operación renta. En la etapa en la que me encuentro, que estamos en el proceso de renta y todo, en la empresa en la que estamos, me ha ayudado bastante, sobre todo en lo que es los tipos de tributación. Este curso yo lo recomiendo 100% para la gente que tienen problemas con el tema de las declaraciones de renta o recién se están introduciendo en este tema. Considero que es un muy buen curso para iniciar en todo este mundo de tributario. Me pareció didáctico, muy útil para empezar a conocer todo lo que es el mundo tributario. Próximamente por redes sociales vamos a hacer un seminario gratuito en donde vamos a invitar a profesores que son bastante conocidos dentro del mundo tributario, donde nos puedan conversar un poco en qué consiste la reforma tributaria de Sebastián Piñera, que es del año 2020. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Si me pudieran confirmar a través del chat si ya nos estamos escuchando, perfecto. Ya, qué bueno. Chicos, ahí inicien su micrófono, veo que están apagados los micrófonos. Ahí ya nos estamos viendo. Bueno, primero que todo les doy las gracias por estar acá. Les doy las gracias por estar acá conectados en este primer conversatorio. Sí. Pablo, ¿lo estoy escuchando yo a ustedes? Ya, listo. Entonces, como les decía, se inicia ahora el primer conversatorio que tenemos de modalidad respecto a la modernización tributaria, y tenemos
invitados importantes, invitados bastante conocidos dentro del mundo tributario de nuestro país a nivel nacional e internacional. Y por lo mismo queremos darle la bienvenida en primera instancia a Jaime García Escobar. Jaime es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Economía y Gestión para Abogados y es exdirector del Instituto Chileno de Derecho Tributario. Aparte, Jaime es académico de Derecho Tributario de pre y posgrado y candidato a doctor en Derecho Tributario. ¿Estoy bien, Jaime, o no? Sí, Carlos. Oye, un Ya. placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, Jaime es una persona, como muchos de ustedes tal vez ya lo conocen, bastante conocida en nuestro ámbito tributario. Y la invitación radica para que nos pueda contar sobre una eminencia, lo adoro, dicen en el chat. La idea de invitar a Jaime es que nos pueda ir contando un poco cómo él ve este proceso tributario, cómo él ve esta modernización tributaria, entendiendo que es la reforma de la reforma de la reforma. Así es que es compleja la situación, ¿no, Jaime? Efectivamente, amigo mío. Es la reforma de la reforma de la reforma que empezó el 2012, ¿no es cierto?, con la 20.630 de primer mandato del presidente Piñera. Muchas reformas, muchas dadas vueltas, muchas tasas que se cambian y vuelven a... Pero bueno, es lo que tenemos. A mí personalmente, como una primera aproximación, yo creo que efectivamente esta sí es una ley de simplificación. Me gusta mucho esta cosa de que si el promedio de ingresos de la empresa supera las 75.000, estás en el sistema general y bajo eres pyme. No esta cosa de que si es empresa individual, si es sociedad, si tienes socios personas naturales, si tienes que estar en el 14B, en el 14A. La verdad es que, a mi juicio, el sistema en esta alternativa se va a simplificar. Como una primera aproximación para no agarrarme el micrófono, ¿cierto? Y dejar a los demás colegas que den su opinión. Perfecto. Bueno, también con nosotros se encuentra René Galindo. René, él es contador auditor del ECAS, ingeniero comercial en administración de empresas, licenciado en ciencia de la administración de empresas por la USACH. Tiene un máster en dirección y gestión tributaria del Adolfo Ibáñez y es académico de la Universidad de Chile y del ECAS. ¿Cómo estás, René? Hola, muy buenos días. Gracias, Carlos, por la invitación. Aquí. Oye, estáis en un sector con una vista privilegiada ahora. Sí, en este momento se podría decir me escapé un poco de Santiago. Estoy cerca, mirando aquí al frente el volcán de Chillán, así que estoy aquí desde la región del Ñuble comunicándome con ustedes. Así que buenos días. Perfecto. Oye, René, tú actualmente eres socio de ATRI, ¿cierto? Dueño de la empresa ATRI. Ya. ¿Qué hace ATRI, René? ATRI es una empresa que se presta más que nada a asesorías tributarias en cuanto a reorganizaciones de empresas, temas puntuales en prestaciones de gestión ante el Servicio de Impuestos Internos, planificaciones, informes y revisiones de procedimientos de cumplimientos tributarios. Perfecto. Y a su vez capacitaciones. Perfecto. Bueno, René nos acompaña en esta oportunidad en la charla y René va a estar comentándonos también sobre todo este proceso de la reforma tributaria. También con nosotros está Manuel Oportus. Manuel, él es contador público y auditor por la Universidad Santo Tomás. Tiene un máster en dirección tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene un diplomado en tributación nacional por la Universidad de Chile y es académico en la Escuela de Administración y Negocios del UOC UC Plaza de Espucio. Manuel, ¿tú nos escuchas? Manuel.
Parece que no nos está escuchando Manuel. Bueno, ahí esperemos que Manuel se pueda conectar bien, no nos está escuchando. Y por consiguiente tenemos a nuestro querido amigo Francisco Pancho Sepúlveda. Él es abogado de la Universidad de Talca. Él es doctor en tributación internacional por la Universidad de Leiden, Holanda, máster avanzado en tributación internacional, es máster en tributación por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, y también tiene una participación en el Comité Científico IFA Chile. Aparte, Francisco es académico visitante de la Universidad de Leiden en Holanda. ¿Estoy bien, Pancho? ¿Tienes tu micrófono? Ahí sí. No me había dado cuenta, lo había apagado para poder ser tranquilo. Sí, pues, esa es la síntesis de mi currículum. ¿Cómo están? Buenos días, encantado de estar participando aquí con ustedes. Pancho, tú eres socio hoy en día de una empresa legal. Sí, una oficina de abogados tributarios. Somos básicamente descolgados de consultora, que ¿cómo se llama? Iniciamos nuestra pyme para poder tener algo más de libertad en lo que es desarrollar el trabajo de asesoría. Perfecto, perfecto. Bueno, Pancho, a todo esto fue mi profesor guía en mi máster tributario, así que tengo mucho cariño. Mucho cariño. Ya, iniciemos con esto. Manuel, yo no sé si estás conectado. Pablo Polici, si nos puedes ayudar ahí, porque no sé si es que Manuel está ahí. También fue profesor mío, dice ahí. Ah, mira, la Javiera está metida aquí. Qué bueno. Iniciemos con esto entonces. Bueno, lo primero que vamos a conversar, Manuel fue mi profesor en Duoc, dicen ahí. Perfecto. Lo primero que vamos a conversar es, ¿qué opinión tienen, muchachos, respecto a una ley que es la 21210, la modernización tributaria, que fue publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero del 2020 y que entra en aplicación en el mismo año de publicación y no como ocurrió con la ley 20.780 y la 20.899, que fue del 2014 y 2016 respectivamente? ¿Y cuál sería el espíritu de esta nueva reforma tributaria? Jaime, ¿qué opinas tú al respecto? Mira, la verdad es que si nosotros analizamos el proyecto que ingresa a la Cámara con lo que al final se publicó, hay una diferencia bastante importante. Sin duda, el estallido social significó una serie de cambios en el proyecto y significó además, a mí seguramente no estoy en la mente de los parlamentarios, ni Dios quisiera, ¿no es cierto? Seguramente significó poner esta cosa en vigencia de inmediato. Ahora, los ejes del proyecto son simplicidad, por una parte, certeza, incentivo a la inversión y aumento de recaudación. A mí me interesa bastante el tema, como les decía, de la simplicidad y me parece también relevante el asunto de la certeza. En varios pasajes de la ley, el tema de los gastos, el tema del sueldo empresarial, hay una serie de cosas que se clarifican, ¿ya? Entonces, ese eje de la reforma creo que resulta ser interesante. Perfecto. René, ¿qué opinas tú al respecto? Yo encuentro que como dice Jaime, tuvieron muchas transiciones con respecto a la norma original, en la cual efectivamente busca un poco aclarar ciertos conceptos que a lo mejor quedaban muy abiertos. Y a su vez, bueno, yo soy más fuerte en el ámbito de renta, por lo tanto, estos regímenes que empezaron a funcionar este año, bueno, se desvía un poco de lo que fue originalmente de la renta atribuida, que primero como que quiso entrar fuerte y después ya ahora se dejó totalmente de lado, y a su vez volvimos al sistema FUT antiguo, se podría decir, prácticamente, y amerita que sea propicio este nuevo régimen de toda la coyuntura actual que estamos pasando, porque ten en cuenta
de que el FUT nació en el año 83 cuando había una crisis económica. Y justamente ahora, producto de la pandemia, estamos viviendo otro momento de crisis económica fuerte, en la cual afecta a los comercios, y por lo tanto es como idóneo en este momento estar aplicando el régimen del 14A, que es el que llaman, o el 14D, que también, bajo PYME, que tu tributación va a ser bajo rentas percibidas en tus impuestos finales. Entonces yo encuentro en este momento es apropiado estos regímenes en su funcionalidad. Okay. Pancho, ¿qué opinas tú al respecto? O sea, para agregar algo a lo que ya se ha dicho, efectivamente, yo coincido con René, esta es una vuelta atrás, o sea, volvimos un poco a lo que era la ley antes de la 20.780 con, como indica Jaime, algunas aclaraciones que eran temas contingentes y que normalmente generaban diferencias con el servicio o problemas a nivel de fiscalización. Agregaría nomás que la modernización busca ponerse al día en lo que es la discusión a nivel de impuestos internacional, con modernización e inclusión de conceptos que afuera se usan muy comúnmente, pero que la ley de renta en particular y la ley de IVA incluso se habían quedado un poco atrasadas. Simplifica el uso, por ejemplo, de los créditos por impuestos pagados en el extranjero, con el objeto de fomentar inversión extranjera, y bueno, a nivel cosmético hay una serie de ideas también que apuntan en el sentido de modernización. Por ahí aparecen por primera vez los convenientes civiles en la ley de renta, en el artículo 41E sobre precio de transferencia. Se elimina esta mención a los cassettes y a los disquetes a nivel de impuesto adicional. Entonces, hay un trasfondo de modernización de procesos de ley, pero al mismo tiempo de cosméticamente ponerla, ubicarla en el siglo en el que estamos, básicamente. Perfecto. Oye, ya. ¿Me confirman cuando ya Manuel esté bien por nuestro chat interno, muchachos? Ahí me avisan cuando Manuel ya esté conectado. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya, sigamos entonces. Jaime, se realizan cambios en los derechos de los contribuyentes. ¿Qué cambios relevantes se pueden esperar en el futuro con estas modificaciones en los derechos de los contribuyentes? Bueno, el cambio más relevante sería que el Servicio de Impuestos Internos respete los derechos de los contribuyentes, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad es que yo guardo gran cariño al servicio, tuve tantos años ahí, lo defendí en el Consejo Mensal del Estado, así que no se me malinterprete. Mira, yo en el tema de los derechos de los contribuyentes rescato especialmente dos. Uno, el tema de que los actos de la administración tienen que ser fundados. Que esa es una cuestión evidente de la ley de procedimientos administrativos desde siempre, y muchas veces los que estamos, ¿no es cierto?, insertos en la relación con el servicio, después en el litigio tributario, nos enfrentamos muchas veces a liquidaciones, giros o resoluciones que no están fundadas. Entonces, tú comprenderás que si el acto administrativo no está fundado, ¿cómo el contribuyente va a poder intentar defenderse, impugnar el acto administrativo? Entonces, me parece que se establezca en forma expresa ese derecho resulta ser súper relevante, súper relevante. Y el otro derecho que a mí me produce movimientos peristálticos de agrado es esta cosa, ¿no es cierto?, de que el servicio no pueda volver a fiscalizarte un mismo impuesto del mismo periodo, en las mismas circunstancias, los mismos hechos. Yo la otra vez escuchaba a Ricardo Escobar, ¿no es cierto?, que hoy día está muy a la palestra por una serie de otras cosas que mejor no nos metamos, ¿no es cierto? Yo admiro mucho a Ricardo, que es un tipo muy inteligente. A él no le gusta mucho esta norma porque dice va a limitar al servicio en la fiscalización. Y justamente es eso, que no puede ser que el fiscalizador en marzo del 2019 te fiscalice un periodo tributario y en junio del 2020 venga otro fiscalizador y te fiscalice el mismo periodo. Como si el servicio pensara mal de sus fiscalizadores, ¿no es cierto? Voy a revisar la pega que hizo el otro señor. No,
Si el servicio te fiscaliza y se liquida impuestos o se levanta un acta, lo que sea, se cierra la cuestión. Me parece que, entre otros, ¿no es cierto?, esos dos derechos pueden ser bastante rescatables. Perfecto. Pancho, ¿tú ves alguno que sea interesante que podamos comentar en este conversatorio? Me gusta esto que dice Jaime, al final el reconocimiento expreso de la presunción de fe del contribuyente, que está ahora ahí en la ley de manera súper clara. Este derecho a pataleo que se consagra, por ejemplo, a nivel del recurso de revisión de RAB, que muchas veces cuando no va bien, la verdad es que lo único que queda es irse al tribunal a un procedimiento eterno de años, y hoy día hay un recurso jerárquico que conoce el director del servicio y que en el fondo te permite una segunda instancia dentro del procedimiento de fiscalización, que de alguna manera igual apunta en la dirección en la que apunta la reforma en general, que es a descomprimir los tribunales tributarios. O sea, es evidente que los procesos de fiscalización debiesen ajustarse a parámetros que sean razonables. O sea, el debido proceso al final del día existe tanto para procesos judiciales como para procesos de fiscalización. Uno normalmente en los juicios donde la fiscalización va mal, el primer párrafo de argumentación del reclamo apunta a vicios de procedimiento, que no se respetaron mis derechos, que no me dejaron aportar documentos, que los documentos que aporté no los consideraron porque, por ejemplo, no sé, un contrato de compraventa de un inmueble no estaba firmado ante notario, que es un requisito que no exige la ley, y muchas veces el fiscalizador queda uno un poco sujeto al arbitrio del fiscalizador en cuanto a la valoración de esos requisitos. Creo que es importante esa consagración de los derechos del contribuyente. Va a pasar un poco esto como cuando uno ve en las películas que el policía empieza a leerle los derechos al sospechoso, el fiscalizador nos va a tener que leer los derechos a nosotros. Van a estar pegados por todas partes en el servicio, el catálogo de derechos. Creo que es relevante. Yo también tengo un profundo respeto por lo que hace el servicio. Tengo muchos amigos y de hecho estoy muy cercanamente unido a lo que pasa en el servicio. Pero así como el contribuyente tiene que tener límites en su actuación y se establecen obligaciones para él, como actuar respetuosamente y etcétera, es muy importante que le asistan derechos para reclamar cuando evidentemente se haya producido alguna vulneración de esa garantía. René, Jaime, sí. No, un detalle, lo que decía Francisco respecto al recurso jerárquico, este recurso que en definitiva conocería el director del servicio, yo quisiera hacer presente solamente que me parece, no sé si es tan conveniente, porque en el fondo el director, ¿qué es? El director es un administrador del servicio. Y aquí le van a estar indirectamente entregando una suerte de facultades jurisdiccionales, ¿no es cierto? Entonces, no sé si se desnaturaliza el director. Seguro. Lo digo ahí solamente a la pasada. De hecho, uno podría haber considerado, porque fíjate tú que al final del día eso lo agregan como una facultad del director nacional. Imagínate que estamos en una revisión en Punta Arenas y el director nacional no. O sea, quizá hubiese sido más razonable que esa atribución se la dieran al director regional, para efectos de revisar la actuación de su alterno, por un tema de aceleración de la revisión y de conexión con las circunstancias, porque evidentemente el director nacional, él personalmente no va a conocer de ese recurso bajo ninguna circunstancia. Entonces, efectivamente ese derecho a pataleo probablemente haya que modificarlo después, igual va a haber que ver cómo se desarrolla. René, ¿cómo ves tú esto en la aplicabilidad ya en una revisión propiamente tal de renta? ¿Qué cosa beneficiosa podríamos encontrar con estos derechos? La verdad, ahí yo no voy a ser competente en opinar porque no es mi fuerte en materia. Ok. Pancho, con la modernización tributaria se propone un nuevo hecho grabado, el cual va por el camino opuesto a lo que señala la OCDE, debido a que el planteamiento de la OCDE busca redefinir la base imponible dejando como sujeto del impuesto a las empresas, o sea, impuestos directos.
Sin embargo, Chile deja como sujeto de impuesto a los consumidores finales, hablando de impuestos indirectos. Todo esto en relación a este nuevo hecho grabado especial del artículo 8, letra N, el IVA a los servicios digitales, o sea, el IVA a Netflix, por ejemplo. Y además se establece un sistema simplificado de tributación para algunos de estos casos. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves esto hoy en día? Que el Estado de Chile vaya con una mirada, de acuerdo a lo que yo he revisado, va a una mirada distinta a lo que la OCDE dice, porque finalmente la OCDE se basa en gravemos con impuesto el incremento de patrimonio, la renta, pero sin embargo el servicio dice, vámonos por lo que es más fácil, que sería el impuesto indirecto, IVA. A ver, aquí hay varias precisiones que hacer. La primera es que uno se quedó con la sensación, cuando el 2013 empezó todo esto del movimiento BEPS y contra la evasión fiscal a nivel internacional, la OCDE empezó a avanzar muy fuerte en una serie de sentidos, particularmente el control de la traslación de la base imponible desde países con alta tributación a países con baja tributación. Y todos nos quedamos con la sensación de que la tributación de los impuestos digitales iba por el lado de la tributación directa. Y específicamente yo hubiese pensado que en el convenio multilateral, por ejemplo, se iba a incluir la noción del establecimiento permanente digital, apuntando en ese sentido. Pero resulta que de todas las áreas de trabajo de la OCDE, la que más se trabó y la que menos avanzó y que de hecho no llegó a un buen puerto fue precisamente la tributación de los servicios digitales. La OCDE todavía no llega a una respuesta, a pesar de que el proyecto BEPS y el multilateral ya están cerrados, en materia de digital no hay una respuesta. Y por ende, los países en general en vías de desarrollo, y fíjate que igual hay algunos países europeos han optado por el camino de, mientras se llega a un consenso en relación con esa tributación, aplicar impuestos de naturaleza indirecta, llámese IVA, impuesto a la venta o como sea. Chile crea esto con un afán netamente recaudatorio. Como dices tú, al final del día el sujeto grabado no es la empresa, ni la operación grabada es el servicio digital, sino que el que paga el impuesto es el contribuyente. Y es el contribuyente persona natural al final del día, porque, bueno, aquí igual hay algunas precisiones que hacer. Cuando partió todo esto se había hablado de que las empresas iban a pagar impuesto adicional y que los contribuyentes personas naturales iban a pagar un impuesto indirecto que no se llamaba IVA, pero que tenía orejas de IVA, cola de IVA y pelo de IVA. Al final del día era un impuesto al valor agregado. Y llegamos a una solución que es una cosa media rara, donde la ley reconoce, y eso quedó súper claro en la circular, la consulta circular que sacó el servicio hace unos días, que los servicios digitales prestados desde el exterior a Chile o van a pagar impuesto adicional o van a pagar IVA. Y esto se genera a partir de la interacción entre este artículo 8N nuevo, al que podría igual uno sumar el artículo 8H sobre pagos de licencias por software, y el 12, letra E número 7 de la ley de IVA, que al final del día lo que te dice es, mira, cuando tú pagues hacia afuera pagos por servicios digitales, esos pagos van a quedar exentos de IVA si pagan impuesto adicional. Si quedan exentos de impuesto adicional por aplicación de la propia ley o por aplicación de un convenio, en la medida que esos servicios sean prestados o utilizados en Chile, ahí hay otro cambio, esos servicios van a pagar IVA. Lo dice expresamente la circular. La idea es que paguen algo. Ahora, ¿qué es lo que van a pagar? Va a depender un poco. Hay algún espacio para el arbitraje. En mi opinión, las empresas podrían configurar, las multinacionales que tienen operación en todas partes, basta que ciertos pagos queden acogidos a convenios con tasas, no sé, de regalía, ponte tú, del 10%, para quedar excluidas de IVA, y en la medida que estén pagando hacia afuera servicios con tasa más alta adicional, ese también es un riesgo, porque podrían quedar sujetos a tasas del 35 y no del 19%, pero la idea matriz es que o pagan una cosa o pagan la otra. Okay. Y al final del día igual es razonable. Si fíjate tú que no es que estas empresas no hayan estado grabadas antes, si en rigor Netflix prestaba un servicio a Chile, el servicio, uno podía tener esta discusión de que si se prestaba en el exterior o se utilizaba en Chile, la ley de renta en el artículo 59, si uno la mira en sentido estricto, esas operaciones quedaban grabadas. Lo que pasa es que era prácticamente imposible exigirle a un contribuyente como tú o como yo, que desde su casa ocupa Netflix,
que presentar un formulario 50 a fin de mes para efectos de enterar esa retención. Entonces, se opta por este camino más fácil. Al prestador de servicio en el exterior se le obliga a registrarse en Chile. A todos nos llegó el correo de Netflix la semana antepasada diciendo de aquí en adelante, gallo, vaya a tener que empezar a pagar el 19% más, pero no te obligan a ti a hacerlo, sino que le trasladan la carga a la empresa. Si es una empresa extranjera, la obligan a registrarse en Chile, a pagar ese IVA. Si es una empresa extranjera que le está prestando servicio no a una persona natural, sino a un contribuyente, digamos, como bajo forma de empresa, para decirlo en fácil, es el contribuyente chileno el que está obligado a decirle a su prestador de servicio, oiga usted, mire, de aquí en adelante va a tener que pagar IVA por esto y yo se lo voy a tener que retener. Pero es una medida que al final del día reconoce que en realidad aplicar el adicional era imposible, inviable, y transforma la norma de cumplimiento en una cuestión más sencilla de administrar, más efectiva, a la espera de lo que decía la OCDE en materia de tributación de estas empresas. Si la OCDE se va por el camino de la renta al final del día, y como Chile es miembro, probablemente esta norma vaya a tener que modificarse. O sea, sus días, no vamos a decir que están contados, pero su existencia sí es relativa porque queda supeditada a ese nivel de compromisos que tiene Chile en el exterior. Ok. René, ¿tú algo ibas a Para plantear? acotar algo, sí. Lo que dice Francisco es cierto. Aunque no existiera esta reforma de los impuestos digitales, igual quedaban grabados con IVA. Lo que pasa es que era muy ambigua la situación de cómo está expresada la ley, y porque igual, como dice Pancho, o le aplicamos el IVA o le aplicamos el impuesto adicional. Entonces eso ya estaba contemplado antes. El asunto era la aplicabilidad de cómo controlar eso. Entonces, eso es lo que se quiso abstraer ahora en la reforma. Y incluso, a pesar de que dice quiénes son los sujetos del IVA en cuanto a estos impuestos digitales, quién va a ser el agente retenedor, a pesar de eso igual va a ser complicado aplicar de acuerdo a las normas, porque hay un régimen simplificado que está en el párrafo 7 del IVA. Entonces, incluso es complicado poder controlar cómo saber cuándo se aplica el IVA, cuándo no se aplica el IVA con respecto a la territorialidad del impuesto, como también cuál es la discreción de, ponte tú, participó, en ejemplo aquí la empresa Mastercard, participó dando un criterio de cómo puedo saber yo cuándo retener o no retener, si aplico o no el IVA o no, por concepto de territorialidad, porque prácticamente el sistema de información de Mastercard es un poco más generalizado y la única información que tiene es el pago, la fecha y el proveedor. Pero ahí no se puede discernir, oye, el servicio se está utilizando en Chile o el prestador está ubicado en Chile. Entonces ahí nacen ciertos compromisos de presunciones de territorialidad que está contemplado en el artículo 5 del IVA, en la cual te ponen 4 requisitos y si cumples 2 mínimos de ellas, se presume que hay un bien situado en Chile. Entonces, la Mastercard ya manifestó de que es imposible poder controlar eso y no va a poder discernir cuándo poder aplicar el IVA, o mejor dicho, la retención en cuanto a ello. Ya. Oye, Entonces, acá en el chat está preguntando Héctor Yáñez y dice, tengo una duda, ¿hay alguna circular del IVA por plataformas digitales? ¿Ha salido algo? ¿Saben? Por el chat, pero hace 2 semanas el servicio lanzó una consulta pública sobre la circular de IVA, que la busquen en la página. Abajo, en la parte de normas en consulta pública, ahí la van a encontrar. Ya, ahí está Héctor. Listo. Carlos. Sí, Jaime. No, yo solo quería agregar una cosa que de alguna forma Francisco y René la deslizaron, en el sentido de que la pregunta es, ¿estos servicios a través de plataformas digitales no eran hechos grabados básicos de servicio? Salvo el caso que hoy día habla la ley dice incluyendo para estos efectos textos, revistas, diarios y libros. Pareciera ser que como, claro, ahí no hay soporte material, no podría ser grabado, entonces requería ese caso de ser grabado específicamente. Entonces, no es menor esta cosa, ¿eh? No es menor que el servicio de impuestos internos frente a un hecho grabado no haya fiscalizado ese hecho grabado, cuando bastaba, a mi juicio, un cambio sujeto y fiscalizarlo.
O sea, y además Jaime, yo me imagino que, o sea, el hecho que ya esté ahí puesto y que el foco vaya a estar puesto ahí, por ende no se pueda ya ignorar. Yo, en mi opinión, al final del día era una cuestión de, es imposible fiscalizar esto, así que lo vamos a pasar por alto. Pero se va a generar un debate, creo yo, a propósito de la naturaleza jurídica de lo que está haciendo la empresa en Chile. Porque, por ejemplo, igual salió un oficio hace poco, el servicio, el 810, que se refiere a los pagos al exterior por parte de un distribuidor de software en Chile, que es el caso de una empresa que compra software hacia afuera y lo comercializa en Chile. El servicio, en opinión del servicio, esa operación tiene tratamiento de regalía hacia el exterior y lo cataloga dentro del 8 letra H diciendo, mira, este es el pago por una licencia al exterior. Pero si uno mira la naturaleza de la operación, se olvida un poco de la opinión del servicio, lo que hay es un contribuyente chileno que está comprando hacia afuera un activo intangible que luego se da vuelta y se lo vende a otros contribuyentes en Chile. No está pagando por el derecho a usar o gozar de una propiedad intelectual, no está pagando por un software que va a explotar dentro del giro de su negocio, sino que está comprando un activo que luego vende. Entonces, si uno se pregunta en relación a la naturaleza de esa operación, en mi opinión es una compra de un activo intangible que luego se destina a la reventa, no hay pago por derecho al uso y a lo que uno llega como conclusión es que ese pago no quedaría afecto a IVA, por no aplicarse el artículo 8, letra H, y tampoco debiese quedar afecto a impuesto adicional, porque no hay un pago hacia afuera por el derecho a usar un software, sino que, de nuevo, compro en 10, vendo en 12, gané 2, pago mi impuesto de primera categoría. Entonces, ya que está reglado a este nivel de detalle, la discusión ahora no va a ser si aplica o no aplica el IVA, porque ya todos tenemos claro que el IVA va a aplicar. Pero la discusión se va a concentrar en, bueno, pero es que ¿estoy dentro del hecho grabado o no? Y ahí vamos a empezar a analizar, básicamente, no las consecuencias de la operación, sino que la operación en sí misma, que en mi opinión es lo que debió haberse hecho antes de regular esta materia. Ok. Acá en el chat, Patricio Soto dice, ¿y esto comienza ahora, desde el 1 de junio? Empezó el 1 de junio. Empezó ya. La cuenta de Netflix de este mes tiene más cara. Ok. Oye, otra pregunta, René, mira, mucho se ha conversado respecto a estos nuevos regímenes tributarios, el régimen general, el ProPyme, el ProPyme general, transparencia tributaria. René, si tú nos pudieras graficar más o menos de qué se trata esto, qué son estos nuevos regímenes tributarios, así en sencillo, en simple, y de ahí vamos abordando el tema. En sencillo, en realidad, en estos 2 últimos meses, muchas personas ya han dado charlas relacionadas con los regímenes en las plataformas de Facebook, que dan charlas gratuitas, de manera simple cuáles son los regímenes. Bueno, sabemos que están los regímenes 14A, 14D, ProPyme, y dentro del ProPyme está la ley de la transparencia. Entonces, prácticamente todos preguntan cuáles de los regímenes de los 3, cuál es el más conveniente. En realidad, yo, a mi forma propia de pensar, depende de la necesidad del contribuyente, meramente. Yo no puedo decir, oye, la contabilidad completa bajo 14A es mucho mejor que la ley que la norma de transparencia, ¿no? Prácticamente va a depender mucho de la necesidad del contribuyente, por lo tanto, bajo situación de hecho, uno pueda decir, ya, este régimen me conviene mucho más que otro, ¿ya? Porque todos sabemos que lo más conveniente para, si es que tú eres una persona que siempre mantienes capital de trabajo, es estar dentro de un régimen en la cual tu tributación sea en base a los impuestos finales por los retiros. Si es que tú tienes mucho capital de trabajo, dejarlo concentrado dentro de tu negocio. En cambio, si tú eres una pyme en la cual todo lo que ganas te lo consumes para alimentarte a ti, a tu familia, para salir de viaje, bueno, ahora no, pero el hecho de que puedas cubrir tus necesidades básicas, bueno,
lógicamente, si eres persona natural, dueño de una empresa, si la empresa está formada por personas naturales, es lógico que te conviene irte a la norma de transparencia, porque todo lo que ganas, todo te lo consumes, por lo tanto, la norma del 14D número 8 es como la renta atribuida, se podría decir, que quedó vivita. Entonces ahí te convendría estar en esa situación. Por lo tanto, uno no puede decir, francamente, este me conviene, este no me conviene. No, depende más que nada de tu posición actual y tu proyección a futuro de cómo va a evolucionar tu empresa. Según en eso, ahí ves cuál régimen te conviene. Perdón aquí, Carlos, al final hay una cuestión de hecho que va más allá de la conveniencia. Así es. El régimen transparente al final te dice, mira, los impuestos se van a pagar a nivel del contribuyente final, pero la empresa también tiene que determinar un resultado. O sea, al final del día no es como que la empresa no tenga que llevar registro de ninguna cosa, sí, tiene que determinar un resultado, y ese resultado, en vez de pagar primera categoría, se le atribuye a los socios para que paguen su impuesto global complementario. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ese socio el día que quiera ir a pedir un crédito al banco? El banco le va a pedir contabilidad completa aunque esté sujeto al régimen de transparencia. Y por ende, al final, esa ventaja, que es una ventaja al final del día formal, se diluye por un tema de aplicación práctica. Es lo mismo que pasa con los contribuyentes antes de la reforma que tenían contabilidad simplificada. El beneficio era para efectos de ir a presentarse al servicio, pero en términos duros, las empresas al final del día se ven obligadas a llevar contabilidad completa igual, a pesar de que no declaren en base a esa contabilidad completa, por un tema de acceso al crédito, por un tema de garantía, por un tema de proveedores, etcétera, etcétera. Y más allá al tiro, Jaime, más allá de eso, de que tengan que llevar contabilidad por todos esos efectos, acá hay un hecho base y esencial, que la contabilidad está dictada por el Colegio de Contadores. O sea, en el Boletín Técnico 79 del año 2013 se dijo, todos teníamos que estar bajo IFRS en Chile, y la contabilidad es efectivamente la práctica contable adecuada. Por lo tanto, independiente de que el legislador a nosotros nos dé opciones para tributar de distintas formas, simplificándola o generando un régimen general, la contabilidad es una. Por lo tanto, acá hay que tener cuidado y no despedir al contador, si el contador necesita la pega y aparte es el medio de prueba, ¿o no, Jaime? Sí, por cierto. Oye, no, quería acotar que de acuerdo al 14D2, estoy viendo aquí, pensando un poco en lo que decía Francisco, lo que dices tú, se establece que el servicio, dice, previa solicitud, entregará en el sitio personal de la PYME un informe de situación tributaria con el objetivo del tema del acceso al financiamiento. Claro, la pregunta es, vaya a saber uno cómo en definitiva se va a regular ese informe, ¿no es cierto? Y la otra cosa que me preocupa en el régimen del 14D8, en el régimen de transparencia, es que, claro, la empresa no paga primera, no hay impuesto de primera, todos felices, ¿no es cierto? Los socios se les atribuye, entre comillas, van a tributar con su impuesto final. El problema es que, como decía Sapito Livingston, ¿no es cierto?, el impuesto global puede ser morrocotudo, ¿no es cierto?, porque no tiene crédito de impuesto de primera. Entonces este contribuyente va a tener que tener, valga la redundancia, la precaución de hacer un PPM voluntario, porque sabemos que el PPM es muy pequeño, justamente para intentar equilibrar el global, ¿no es cierto?, con ese PPM que es muy bajo, para que en abril, ¿no es cierto?, no tenga que pagar un impuesto global muy importante. Y la verdad es que yo no sé si en Chile los contribuyentes van a tener, yo creo que eso va a ser pega tanto de los auditores como de los abogados, ¿no es cierto?, de un poco explicarle a los contribuyentes, porque el contribuyente va a tener la tentación de recibir los honorarios, ser feliz, gastárselos, y el global complementario viene en abril del otro año y ahí veremos, y ahí va a quedar la crema. De hecho, creo que no es menor. La tasa sube. René, yo no sé, bueno, esto es pastelero tus pasteles, como bien dijiste tú al principio, yo no sé además, porque vamos a tener que esperar la circular para ver cómo es en los hechos el desarrollo de este régimen, pero ponte tú, contribuyentes que determinen resultado a nivel de la empresa, que les vaya mal el primer año, que tengan pérdida, y resulta que
al final del día igual vaya a tener que mantener los registros para poder acreditar esa pérdida en el año 2, porque si te da un resultado positivo en el año 2, ¿te fijáis? Hay como un rollo al final de que para efectos de determinar tus obligaciones tributarias, de todas maneras tú vas a tener que mantener los registros, o sea, más allá del ingreso y egreso, que es lo básico que te pide la ley, y de la simplicidad en términos de que no hay depreciación, de que no hay corrección, de que no hay una pila de cuestiones que al final del día hacen necesaria la intervención de un contador. Pero hay un tema de determinación del resultado que puede ir generando, además de lo que dice Jaime, diferencias en el tiempo que al final del día se vuelvan difíciles de acreditar. Sí. Efectivamente, sí, puede ocurrir eso, pero como estos regímenes del 14 son en base a renta efectiva, por lo tanto la documentación lógicamente la tenemos, el asunto es que no está en una estructura de bajo contabilidad completa, que es mucho más fácil de poder acreditarlo. Aunque el servicio dice que se va a basar por los libros de registro de compra y venta electrónicos para efecto de apoyar la documentación. Claro. Lo otro también que menciona, que apoyo lo de Jaime, es el tema de cómo la empresa de la norma transparencia no tiene crédito de primera categoría a nivel de global. Ten en cuenta que también pierde otros beneficios que una empresa estuviera afecta a primera categoría. Ten en cuenta de qué pasa con los créditos al activo fijo, qué pasa con los créditos por donaciones. Eso en una contabilidad completa, en un 14A, puedes aprovecharlo perfectamente contra la primera categoría y eso se transmite después a impuestos finales. En cambio, en la 14D número 8, no hay primera categoría y lo único que te permite es utilizar el crédito activo fijo contra impuestos finales. Y bueno, y los otros tipos de beneficios de créditos, cuando uno quiere hacer donaciones, sobre todo ahora que salió una circular relacionada a donaciones por la pandemia, por la ley 16.282, sí, por ahí, en la cual puedes hacer donaciones a lugares con zonas catastróficas por la pandemia. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo puedo yo acreditar? Si bien algunos hablan de gasto, pueden haber otros créditos relacionados con ciertos tipos de donaciones. Entonces eso se pierde también en esta norma, en este régimen, del 14D número 8. Ok, oye, acá en el chat Héctor Yáñez dice, el régimen tributario del 14 TER, imagino que habla del 14 TER A, ¿es igual al 14D número 8, contabilidad simplificada, o tiene algún cambio? Son similares, son iguales, es la continuidad. Ok. Prácticamente. Farid acá hace un comentario más o menos como para saber un poco su opinión. Dice, si a contar del 2013 se instaló la obligación de implementar IFRS y EPIN, ¿cuál es la finalidad de seguir utilizando contabilidades, comillas, tributarias? Si la contabilidad es una sola y los ajustes tributarios se visualizan en la RLI y en el capital propio tributario. O sea, ¿qué opinión les merece eso? Que el servicio siga diciendo, ¿sabes qué? Veamos contabilidad tributaria y chao, no me interesa la IFRS. Es que ahí hay un tema, porque una cosa es lo que diga esto, y se relaciona igual con lo que agrega Gonzalo Madrid abajo. Una cosa es la información que uno maneja para efectos del servicio de impuesto interno, en este caso, por ejemplo, lo que es contabilidad tributaria, propiamente tal, o el archivo que genera el servicio de impuesto interno en relación con las ventas y con las compras electrónicas. Y otra cosa muy diferente es la documentación que uno tiene que usar para efectos del desarrollo de su negocio. Porque, por ejemplo, la norma IFRS y todo lo que tiene que ver con contabilidad financiera, al final del día yo lo veo mucho con las empresas extranjeras. O sea, una cosa es lo que ellos tienen que cumplir a nivel de Chile, a nivel doméstico, para efectos de estar al día en sus obligaciones tributarias, y otra cosa muy diferente es lo que tiene que ver con la norma IFRS y con el análisis financiero de sus operaciones, que les permiten llegar a resultados que muchas veces son súper diferentes. Entonces, tú vas a tener tu obligación de cumplir con lo que la ley te exige para efectos del servicio, y tienes, por otro lado, obligación de mantener actualizados tus registros para efectos del análisis financiero de tu negocio, que es exactamente lo mismo que pasa con la información de compra y venta y los bancos. El servicio te va a emitir ese certificado de tu información de compra y de venta, pero otra cosa es que el banco te lo vaya a aceptar como argumento suficiente para que tú puedas optar al crédito. Lo mismo con la determinación de un balance tributario, que tú lo presentas perfecto de tu determinación de tus obligaciones tributarias en Chile,
Si tú mandas el balance tributario para afuera, para efectos de determinar la situación financiera del negocio, no te lo van a aceptar y vas a tener que elaborar un documento de análisis que responde a otros parámetros. Entonces, al final del día se mantiene esta lógica que buscó eliminarlo la 20.780 a través del 14 ter y el régimen simplificado, de que ciertos contribuyentes en favor de los cuales se establecen estos beneficios, al final del día se establecen para efectos de su relación con el servicio, pero no para efectos de sus relaciones comerciales o la explotación de sus negocios, donde al final tienen que tener la documentación completa igual. Ok. Oye, René, acá en el chat pregunta, Emprende Pymes, dice, pregunta en relación a las pymes, ¿le conviene más llevar contabilidad completa para aprovechar todos los créditos y poder estar en un régimen pyme no transparente? ¿Cuál sería el régimen? Bueno, lo que partí diciendo en un principio, todo en una situación de hecho del contribuyente, más que nada. Entonces, el beneficio de uno y otro no podría yo discernírtelo a ti inmediatamente. ¿Ya? Ok. Y con lo último, para finalizar en este punto, hay un tema, bueno, hay dos temas importantes que veo. Uno, en relación a la NIC 12, los impuestos diferidos, este es como comentario, entendiendo que vamos a tener diferencias temporales y diferencias permanentes, y estas diferencias temporales son las que me generan impuesto diferido, por lo tanto tengo que aplicar tasa de primera categoría del año más próximo en donde se va a realizar este desembolso, y ahí hay que tener cuidado con aquellas empresas que van a estar en el futuro, o sea, en el año 2020, en este PYME transparencia o transparencia tributaria, porque la tasa de primera es cero. Entonces, si la tasa de primera es cero, tal vez ahí tendríamos una dicotomía respecto a lo que dice la NIC 12, porque no deberíamos aplicar impuestos diferidos, porque la tasa futura de realizar en el mundo tributario sería cero. Ese sería uno de los temas. Y el otro, ¿qué les parece que teníamos hasta el 31 de diciembre del 2019 un 14 ter letra C, que hoy en día, con la reforma tributaria de Piñera, se incrementa este tope de 4.000 UF a 5.000 UF, pero tenemos acá un súper tema en donde los 14B antiguos, cuando hacían retiros, tenían que generar una restitución, en años futuros tenían que hacer una restitución de parte de este beneficio proporcionalmente al retiro, y hoy en día eso no lo van a tener que hacer. ¿Qué opinan al respecto? Volvemos al FUT, si esa era nadie lo dice con esas palabras, pero en términos puros y simples, eso, 100% de crédito por impuestos personales de primera categoría contra los impuestos personales, hasta un cierto límite de ingreso, como decía Jaime al principio, que ya no depende de tu estructura jurídica ni nada. Y 100% de acreditación de impuestos locales en remesas al exterior para aquellos contribuyentes que vivan en países con los que tenemos convenios y para Estados Unidos. Y de rebote por Estados Unidos para los Emiratos Árabes, que al final son los países que tienen convenios suscritos pero que no se encuentran vigentes todavía. A los gringos era obvio que le iban a alargar ese beneficio. Ya se había creado un beneficio para ellos con la 20.780, se les iba a vencer el plazo de ese beneficio ahora y se lo extendieron por unos cuantos años más, y probablemente si llegamos al 2026 y todavía no tenemos convenio con Estados Unidos, se vaya a alargar otra vez, a efectos de que su carga tributaria total no supere el 35%. Ok. Vamos a otra pregunta. Dice, la reforma introdujo una definición, Pancho, de establecimiento permanente bajo las directrices de la OCDE. Y en general apuntó a endurecer los mecanismos de control de operaciones internacionales. ¿En qué se basa esto? O sea, a ver, lo que pasa es que esta es la vieja distinción entre tributación en la fuente y tributación por residencia. Los países como Chile, que son países de una industria más primitiva y de menos prestación de servicio, buscan siempre que las rentas que tengan su fuente en Chile queden grabadas en Chile. El concepto de establecimiento permanente en el fondo apunta en esa dirección. Si hay una empresa extranjera a operar en Chile y tiene, por ejemplo, instalaciones, tiene oficinas, está realizando exploraciones mineras, petrolíferas, si tiene una persona que le vende todos sus productos acá, etc.
Lo que ocurre es que, pese a esa persona extranjera no tener existencia para efectos tributarios en Chile, al final del día está operando en Chile y está generando riqueza en Chile. En ese sentido, lo que busca la ley de renta es especificar un concepto que antes también existía, esto no es nuevo, el concepto de la agencia, sucursal y establecimiento fijo de negocio en Chile existía, lo que ocurre es que ahora se especificó con el objeto de nuevo, cuando salgan las lucas de Chile, ojalá grabarlas con adicional, facilitar un poco la labor fiscalizadora, dándole más medios para poder aplicar impuestos de retención en Chile para rentas que, habiendo salido del país, se hayan generado en el fondo por fuente, por activos o por riqueza que se encuentra ubicada en Chile. Ok. Jaime, la ley 21210 incorpora dentro de la regla general del gasto la definición de necesario para producir la renta. Y acá, René, si tú nos puedes complementar también, en donde habla de conceptos como aptitud, interés, y adicionalmente se incorpora la eliminación gradual del PPUA. ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué quiso decir el legislador con estos dos superconceptos de aptitud e interés, donde ya hoy en día en la ley define este concepto de la necesariedad del gasto? Mira, yo creo que... Perdón, Francisco. No. Solo una acotación gramatical. Sin perjuicio que uno encuentre en todos lados, en circulares y oficios, la palabra necesariedad no existe. La necesariedad no la encontré en ningún lado. La necesidad... Me acaba de golpear Pancho. Perdón. Está bien, güey, está bien. Jaime, dale. Oye, a todo esto, el nombre de tu universidad lo practiqué como una semana, Pancho. Ojalá que no me hubiese equivocado en plantear. ¿Ah? No puede ser, así que da igual. Ya, ok. Jaime, dale. No, el tema de los gastos no es menor, ¿ya? Esta cosa que el servicio sostenía, esta tesis de que el gasto para ser deducido debía ser imprescindible para generar la renta, nos traía miles de problemas, ¿no es cierto? Y después el servicio empezó a extender la interpretación y me decía, mire, para que usted deduzca el gasto, tiene que producirse en este ejercicio el ingreso. O sea, no sabe nada de cómo funcionan los negocios, ¿no es cierto? Lastimosamente, como diría un hermano paraguayo, nuestra excelentísima Corte Suprema confirmó esa tesis del servicio y nos dio en la cabeza y encontramos sentencias, para ponerlas en un marco, por ejemplo, aquella sentencia que dice que los honorarios del abogado, si usted pierde el reclamo tributario, no son gasto necesario. O sea, nuestros honorarios solamente eran gastos cuando ganábamos el juicio. Y lamentablemente los grandes números en general siempre gana el servicio, ¿no es cierto? Entonces ese gasto, lo que evidentemente pareciera ser una cosa descabellada. Bueno, la ley cambia, y la ley cambia en el sentido de que hoy día habla, como decías tú, de que el gasto tenga la aptitud, la potencialidad para generar la renta. Porque puede que en definitiva no se genere la renta por A, B o C motivo propio del negocio, ¿no es cierto? Ahora, agrega estas palabras de que... No, y además agrega en este ejercicio o en ejercicios futuros. Esa circular que dictó el servicio, déjenme encontrarla porque yo la tengo acá. La 32. La 32, ¿no es cierto? Realmente desliza una serie de conceptos impensados, ¿no es cierto? Hasta este cambio, ¿no es cierto? El servicio así, ¡pum!, se da una vuelta, bueno, de acuerdo a lo que está diciendo la ley. Ahora, yo creo que, yo digo, descorchemos las botellas de champán, ¿no es cierto? Me parece que es un paso adelante. Ahora, hay que definir lo que se va a entender por interés, ¿no es cierto? Porque hay algunos colegas, por ejemplo, mi amigo Sergio Endres dice, otra vez, él participó de una charla y Sergio dice, no, aquí se nos está estableciendo un requisito más en relación a la determinación del interés. Puede ser que sí, pero yo creo de que esto de que la ley hable de que el gasto sea apto para generar la renta y que reconozca que puede realizarse en ejercicio ¿cómo se llama?
lo que se gane puede generarse en el futuro, me parece que es un tremendo paso adelante. Vamos a ver, ¿no es cierto?, qué va a decir el servicio en su circular y después cómo lo va a interpretar esto los tribunales. René. Bueno, ahondando un poco más lo de Jaime, es un gran paso, como dice él, sí es verdad. Circular 32 del 2020, estaban preguntando ahí Así de qué es. año era. Lo grandioso es que se abre también, no tan solo incluso como para generar renta, sino también para darle continuidad de vida a la empresa. Porque pueden haber ciertas erogaciones que no necesariamente son para producir renta, sino meramente para que la empresa pueda subsistir como mínimo, requerimiento. Sobre todo ahora, que en esta misma circular también habla el tema del COVID. Entonces, se van a hacer ciertas erogaciones extraordinarias para poder adaptarse a la empresa a los nuevos estilos de negocio que está ocurriendo, porque antes había empresas de comercio que su venta eran públicos y ahora tienen que hacerlo en plataformas digitales. Entonces, bajo ese cambio de la forma de cómo llevar su negocio, va a incurrir en ciertas erogaciones o gastos extraordinarios, en la cual quizás en cierto punto de vista uno puede decir me va a generar más renta, pero en otras cosas no, es meramente subsistir. Entonces se te abre más la brecha. Y como se abre más la brecha, también puede ocurrir que se preste para más interpretaciones del servicio de impuesto interno si te quiere impugnar el gasto. Entonces, ahí tú tienes que ya entregar más argumentos de prueba, pero lo cierto es que la ley ya se abrió más y ya no es tan imprescindible el concepto de que debe ser inevitable el desembolso. De Ahora, hecho, la propia ley se dale. refiere a estos ejemplos que antes habían generado muchos problemas en procesos de fiscalización y en juicio tributario. Por ejemplo, los gastos de naturaleza ambiental que sirven como condición para poder desarrollar un determinado negocio. O sea, a mí me ha tocado ver casos en que todo lo que se gasta en estudios de impacto ambiental que se requiere para el funcionamiento de una empresa, te lo rechazan. Y tu explicación en el reclamo es, oye, viejo, yo no puedo funcionar a menos que tenga autorizaciones ambientales, y para tener las autorizaciones ambientales tengo que pagar un estudio, y si pago el estudio, evidentemente que el estudio es una condición para yo poder desarrollar mi negocio. Eso está hoy día en la ley, expresamente, sin perjuicio de que la definición en sí ya es más amplia. El legislador se tomó la molestia de especificar algunos puntos que probablemente eran los más comunes en materia de discusión con el servicio. Ok. En el chat, Gonzalo Madrid dice, en base al nuevo concepto de gasto, podríamos pensar que el SEI va a ser más relajado en sus revisiones respecto a estas partidas. ¿Será tan así? Es lo que le gustaría a Gonzalo. No conoce al servicio. No, sí lo conoce bien, se hace nomás. Ya, a ver, vamos con otro tema. Preguntan por Manuel, no sé, estoy viendo qué pasó con Manuel, parece que... Oye, hay otra pregunta de no Hernán González en el Q&A que se nos quedó dando vuelta. ¿Ya? Él pregunta si el 8N acotó la tributación respecto de servicios prestados desde el exterior o si bien adicionó nuevos hechos grabados. ¿A dónde está eso? Eso está, el Q&A está al lado debiese estar al lado derecho abajo, está el chat, compartir pantalla, grabar y el Q&A. Ah, ya, ok. ¿Eso? Vale. Yo creo que agregó, vale. había algunos hechos grabados raros, metidos por ahí entre la ley de renta, en el artículo 59, los servicios de marketing, publicidad, que estaban afectos, se supone, bajo ciertas circunstancias, a impuesto adicional. En lo que es IVA, esa disposición es nueva, sin perjuicio de que, como decía Jaime al principio, hay una pila de razones por las cuales uno puede decir que un servicio utilizado en Chile que corresponda a ciertas categorías de las que considera la ley de renta podrían quedar grabados. A mí me da la sensación de que lo que quiso hacer el legislador con la inclusión del 8N fue incorporar nuevos hechos grabados, especificarlos de manera que ya no quedara ningún tipo de duda y que esos servicios, a pesar de la definición amplia de servicios, quedaban grabados en Chile. Y lo hace a través de un nuevo criterio de territorialidad que también estaba por ahí dando vuelta, tampoco es tan nuevo ni tan novedoso, pero lo aclara, que es la utilización de esos servicios en el país. Ya. Oye, René, en el 2016
en la revista de estudios tributarios de la Chile, publicaste un análisis del IVA en las empresas constructoras y el crédito especial de las empresas constructoras, la cual es una franquicia que nace dada la contingencia y la coyuntura del país de la época. Con la ley 20.780 del 2014 se incorpora a las inmobiliarias al sistema del IVA, en donde se señala expresamente la presunción de habitualidad. Hoy, con la 21.210, la reforma de la reforma de la reforma, se elimina la presunción de habitualidad, se mantiene este crédito especial de la empresa constructora del 65% y se realizan modificaciones al 27 bis del 825. ¿Qué opinión tiene respecto a este cambio, René? Ya, primero que nada, ese artículo de la Chile no lo hice solo, lo hice con nuestro colega del servicio. Y en cuanto al tema de las presunciones, yo encuentro que estuvo bien sacarlo, a mi punto de vista, porque prácticamente ahora quiere buscar solamente bajo los inmuebles, grabar el ámbito de la construcción, meramente. Todo lo que sea que lo que estás construyendo o una ampliación de algo que ya existía, pero siempre va a buscar ahora el tema de la construcción, lo construido. Con eso, incluso la ley dice la palabra construido, dejando de lado ya el concepto de terreno, porque siempre el terreno fue como un tema de decir excluido. Ahora no, como que dijo ya construido, queda grabado y esto no. En cuanto, ¿cuál era la otra? Respecto la última al parte que 27 bis. El 27 bis, bueno, es un arma de doble filo a mi punto de vista, porque ten en cuenta de que el 27 bis es meramente cuando sabemos que los remanentes que tú puedas tener en cierto periodo de tiempo, periodos tributarios, puedes recuperarlos, el remanente de crédito fiscal. El hecho de bajar a 6 a 2 meses, sí, uno puede decir, te apoya en el sentido de tener mayor capital de trabajo con ese dinero, pero ten en cuenta de que es un préstamo, ese remanente que te está otorgando, y tú tienes que devolverlo. Entonces, si tú no tienes muy bien planificados tus flujos, va a llegar un momento dado en que puede ser perjudicial haber utilizado el beneficio del 27 bis. Es un tema de temporalidad, al final es un poco lo que pasa con la depreciación también. O sea, tú tenés depreciación instantánea y todo el mundo celebra, bueno, tenemos depreciación instantánea, vamos a poder descontar todo en este año, pero eso es la política de pan para hoy y quién sabe qué para mañana. Si al final lo que te está interesando es acelerar un gasto, pero tú no sabes lo que va a pasar después. Entonces, son beneficios que apuntan a facilitar el tema de capital de trabajo, como decía René, flujo de caja para las empresas más chicas, pero que no son necesariamente un beneficio permanente. Al final hay una cuestión temporal de por medio. Ya. De hecho, imagínate que tú pides una devolución hoy y en el próximo mes haces término de giro. Exacto. Tendrías que devolver toda esa cantidad de dinero. Entonces, imagínate, solicitaste una devolución de 30 millones de pesos y la empresa decide hacer término de giro y duele tener que devolver toda esa cantidad. Y por lo menos ahora el término del giro está acotado en el tiempo. Si tú hacías el término de giro hace 2 años, podías estar 2 años en revisión y luego te aplicaban todos los recargos legales por lo que se demoraba el servicio de revisar, que era una locura. Así es. Otro tema en análisis, Jaime, vamos un poco a la memoria. ¿Qué pasa en tu ser si yo te empiezo a contar lo siguiente? Te digo, ROL 4038 del 2001. Luego te digo, evitar algo con astucia, hoy llamado chispeza. Y si agrego Inmobiliaria Bahía y Prestaciones Caldera, estaríamos hablando, si no estoy equivocado, del primer caso en que la Corte Suprema sentenció que el evitar el pago de impuestos no necesariamente sería ilegal. Tú, como abogado del Consejo de Defensa del Estado de la época, ganaste en todas las instancias legales anteriores, pero en la Suprema perdiste. Sería todo. Luego, con la ley 20.780 del 2014,
nacen las normas antielusivas y hoy con la ley 21210 del 2020 se agrega una facultad especial de revisión del Servicio de Impuestos Internos para revisar las razones comerciales, financieras, patrimoniales o administrativas. O sea, una nueva norma antielusiva, pero hoy asociada a los retiros desproporcionados. Y más aún, se generan cambios en las reclamaciones tributarias, en donde se permite, dentro de otros temas, expresamente al SI allanarse al reclamo tributario y se elimina la inadmisibilidad probatoria. ¿Qué tan relevantes son estos cambios, Jaime? Y si nos pudiera resumir un poco el caso Bahía, que fue tan conocido y se utiliza tanto en los estudios tributarios, y si estos cambios actuales afectarían en algo la mirada de este caso Bahía. A ver, siempre me apabullan con el caso Bahía, ¿no es cierto? Senté jurisprudencia, pero al revés, porque yo era abogado del fisco en aquellos tiempos, mucha honra. Claro, esa es una sentencia paradigmática, es la primera vez que la Suprema, sin que existiera la cláusula general antielusiva, estableció que la elusión era lícita, era actuar con astucia, como decías tú. Bueno, la 20.180 establece la cláusula general antielusiva en el cuarto bis, cuarto ter, cuarto quater. Una norma, a mi juicio, muy criticable, por mucho problema, que en el proyecto, a mi juicio, se le intentaba mejorar en algunos pasajes. Lamentablemente eso no pasó en el Congreso, y tenemos esta norma que en general tiene, como les digo, mucho problema. Pero bueno, eso es para un seminario entero, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí es claro es que esa norma, cuando nos establece que la elusión se genera a través del abuso de forma o simulación, y nos dice que hay abuso de forma en una serie de casos bastante discutibles, digámoslo, pero nos agrega que cuando se realiza a través de actos que no produzcan efectos jurídicos y económicos distintos a los tributarios, en el fondo, veladamente, ¿no es cierto?, la ley nos está exigiendo este concepto de legítima razón de negocios o razón económica. Vale decir, como ya no podríamos aplicar lo que decíamos con el profesor Rodrigo Ugal de nuestro libro de elusión, planificación y evasión, que la razón económica fundamental era pagar un menor impuesto dentro del marco legal, sin facturas falsas, sin hacer pilatunadas, ¿no es cierto? Bueno, hoy día ya eso no. Yo, además de aplicar el marco legal para rebajar la carga tributaria, posponer la carga tributaria, qué sé yo, necesito una razón económica. Y ese concepto siempre ha estado un poco en el aire, ¿no es cierto? Y esta norma del 14A número 9 nos da unas ideas al respecto. Esta norma se refiere al caso en que hay una desproporción entre lo que retira el dueño y su participación a través del capital, ¿no es cierto? Yo tengo el 20% de capital y retiro el equivalente al 50%. Entonces la ley se pregunta, y bueno, ¿y por qué usted realizó esto? Porque si no, ¿no es cierto?, yo le voy a aplicar el impuesto del 21, el 40%. Y ahí la ley, y esta es una cláusula antielusiva especial, que se debiera aplicar con preferencia, cosa que al servicio le encanta, ¿no es cierto?, porque todas estas cláusulas especiales no le significan al servicio irse por el requerimiento de la cláusula general antielusiva ante el TTA. Esto sigue la fiscalización normal que hace impuestos internos. Entonces, en esta ley hay varias cláusulas antielusivas. Una es esta, otra es la del 39 transitorio, que ahí también podemos conversar después, ahí puede haber un problema de ¿cómo se llama?, de retroactividad. Bueno, en esta ley, fíjate que la ley señala, cuando habla de las causales, establece causales financieras, económicas, administrativas. Entonces eso uno podría relacionarlo con el tema de, entre comillas, la legítima razón de negocios. Me parece que esa norma es interesante, no solo porque
está regulando una situación que pudiera ser extraña, ¿no es cierto? Sino que conceptualmente es interesante porque la liga la relaciona con el abuso de forma jurídica y el tema de la legítima razón de negocio. Me parece que por ahí puede ir la cosa. Al final, si uno mira para atrás, pasó lo que todos suponíamos que iba a pasar cuando se dictó la 20.780, que la norma general antielusión funciona ahí es como un lobo que está detrás del servicio listo para morder, pero que no se ha aplicado. Nunca o sea, se ha ejercido, claro. Dio como un disuasivo general, pero no es una herramienta de fácil aplicación. Claro. Escuché una charla el otro día de Blanche en donde señalaba que si yo hacía un retiro desproporcionado, ya, pero lo fundamentaba básicamente, o eso es lo que yo entendí, y lo fundamentaba que era por razones patrimoniales, o sea, para tratar de cuidar el patrimonio de la sociedad, que la sociedad continuara en el tiempo, ya, bajo esas condiciones existía la legítima razón de negocio, por llamarlo así, porque yo estaba tratando de cuidar que la sociedad continuara en el tiempo. Había una razón patrimonial el efectuar este retiro desproporcionado. ¿Qué opina al respecto? Hay ahí una herramienta que también está como por ahí metida entre medio, pasando piola, que es que los socios pueden llegar a acuerdos, con tal que conste por escritura pública, que fijen un sistema de repartición de las utilidades que sea diferente al que contempla el estatuto. Y por otro lado, yo no sé si Jaime y René coincidirán, pero la eliminación de este límite de presunción del sueldo empresarial y al final del día otorgarle a los contribuyentes la libertad para fijar el sueldo empresarial bajo condiciones de mercado, también te sirve como otra herramienta para al final del día modificar, si se quiere, pensando en empresas familiares, la manera en que se repartan las utilidades que se generen en el negocio. O sea, al final, a lo que apunta la norma es evitar ese absurdo que es tan común, en que el dueño de la empresa y el único que tiene el activo profesional para desarrollar la actividad tiene el 5% de la empresa y sus hijos, su nieto, el perro, el gato están metidos con el otro 95%, que evidentemente que es un artilugio diseñado para ir impuestos. Sí. Ahora, se incorpora también una condonación total de intereses y multas previo desistimiento de gestiones judiciales pendientes. Pero para ello se requiere un reconocimiento de la deuda tributaria vigente y esta opción el contribuyente la puede ejercer hasta el 24 de febrero del año 2022. ¿Cuál es el motivo de esta incorporación y qué piensan ustedes al respecto de este supercambio, que es como, entre comillas, como un perdonazo que estamos haciendo? O sea, que nos están haciendo nuestros clientes. Claro, o sea, sí, Francisco. No, yo quiero escuchar lo que piensa Jaime, yo tengo mi opinión, pero quiero... Claro, estos son perdonazos, porque claro, te perdonan los intereses y multa, que no es menor, por cierto, a través del régimen de intereses y multa, las deudas se duplican, triplican, cuadriplican rápidamente, y le da la posibilidad al contribuyente de generar una relación con el servicio para que pague, ¿no es cierto?, a través de un convenio y suspenda el juicio. Seguramente la idea es descongestionar un poco los tribunales, especialmente los de primera instancia, los TTA, especialmente algunos de Santiago. Ahora, claro, estamos de acuerdo en que puede ser una ayuda, pero en juicios que tienen alguna cuantía y que están pendientes de hace hartos años, la verdad es que el capital reajustado puede ser, en definitiva, una cantidad de dinero que la empresa no lo pueda pagar igual. Entonces, claro, yo pienso que para contribuyentes pequeños o medianos o con deudas que pueden ser manejables en un pago en cuota, es bastante útil porque te sacan esa tremenda cantidad, ¿no es cierto?, que son los intereses y las multas, pero vamos a ver, eso es para ese tipo de contribuyentes. Yo creo que las grandes empresas no van a poder hacer uso de este beneficio. No sé qué opinas tú, Francisco. Nosotros tenemos un caso en la oficina de un contribuyente que tiene un juicio parcialmente ganado y otro pendiente, donde evidentemente resulta conveniente la alternativa de pedir esta condonación.
pero pasó un poco, porque salió esta circular, el borrador para discusión de la circular sobre código tributario, que regla esto, al final viene colado. Nosotros esperábamos una resolución del servicio, pero salió ahí en la circular. Nos temíamos, dado que ya han pasado 3 meses desde la dictación de la ley, que pasara un poco lo que pasó con la conciliación. Al final, que el servicio estaba consagrado en la ley, el servicio tenía que regularla, el servicio no la reguló nunca, y por ende no se producían las conciliaciones. Yo espero que con el avenimiento en materia tributaria, con la posibilidad de que se pueda allanar el servicio, etcétera, no tengamos ese mismo tipo de problema, que al final se supone que un beneficio para el contribuyente, pero era letra muerta porque el servicio no la reguló nunca. Pero esto de la condonación, como dice Jaime, es fundamental para empresas medianas que al final del día podrían tener la capacidad de pagar el impuesto deudado, pero, o sea, fíjate que después de 4 o 5 años, al final del día terminan debiendo el doble por recargos que se están discutiendo en un tribunal. ¿Sí? Tampoco es como, tampoco una cuestión que no tenga sustento, ni es un perdonazo en el sentido de yo te voy a perdonar algo que tú me debes, porque lo que el servicio va a rebajar son intereses y multas, no impuestos, ni reajustes, intereses y multas relativos a giros en que haya pelea en el tribunal todavía. O sea, en el fondo está renunciando a su legítima expectativa de cobrar esos intereses y esas multas asociadas a esas liquidaciones de impuestos y a esos giros, pero que al final del día, fíjate tú, el servicio podría perfectamente perder esos juicios. Y al final se queda sin pan ni pedazo, porque no cobra las multas, no cobra los intereses y tampoco cobra el impuesto deudado. Al final del día te abre una posibilidad para zanjar, descomprimir los tribunales, para zanjar controversia. De hecho, es muy innovadora esta ley. Si hay algo en lo que innovó mucho es en los conceptos, las libertades que le otorga el servicio para negociar, si se quiere. Imagínate que hay un concepto de avenimiento. Uno puede tener un juicio en el TTA e ir donde el director regional y decir, oye, por favor, arreglemos esta cuestión. Que era una cosa velada que los contribuyentes igual hacían, pero sabiendo que el director no tenía facultades y que los juicios no se podían resolver a menos que uno se desistiera, que es una brutalidad, porque anda a decirle a un cliente, desistámonos del juicio para ver si es que podemos, por algún motivo, pasar. Entonces, se legaliza al final del día una cuestión que era una práctica, y que podría efectivamente significar, en la medida que el servicio la regule, la acepte y la aplique, porque estas cuestiones que al Congreso le parecen fabulosas, pero que muchas veces al servicio no le gustan, y como al servicio no le gustan, no las aplica, que tengan una aplicación efectiva, pueden ser un muy buen camino para resolver controversias tributarias. Claro. Oye, Carlos, si me permites, se nos pasó un tema que de alguna forma lo relaciono con lo que señala Francisco, que es el tema de la derogación de la inadmisibilidad probatoria. Dale. Como yo digo por ahí en un video, eso era un satanismo jurídico, ¿no es cierto? Porque la ley le decía al contribuyente, oiga, lo cito, y si usted, yo le pido en forma expresa y determinada documentación, valga la redundancia, si usted no me la entrega en la citación, después en el reclamo tributario, si usted la presenta, el juez no lo va a considerar. En el fondo, perdías el juicio porque solo te quedaba alguna documentación que el servicio no te hubiera pedido o la prueba que pudieses rendir, ¿no es cierto?, en el propio juicio. Y esa norma, a mi juicio, porque tanto en la discusión en el Congreso como en algunas sentencias, sobre todo al principio en los TTA, se dijo claramente que como esto podía generar una afectación al debido proceso, al derecho de defensa, debía interpretarse en términos restrictivos. Entonces el servicio llegó a caso, yo tuve un juicio en Temuco, en que el servicio era un tema de una donación. Él citó al contribuyente y le dijo, mire, yo le solicito en forma expresa y determinada documentos que le sirvan a usted para que acreditar el origen de los fondos, si es que esto proviene de rentas, de donaciones, o sea, no te aplicaban la norma. Se la sacaban, ¿no es cierto? Una cosa insólita, y lamentablemente, y en esto me molesta, ¿no es cierto? Los tribunales autorizaban estas cosas y mucha gente perdió juicios injustamente. Entonces me parece un gran paso adelante. Y en esto lo relaciono con el llamado a conciliación y la posibilidad que hoy día tienen los contribuyentes de ir al servicio e intentar arreglar los asuntos con nuevos documentos que el contribuyente le pueda aportar al servicio. Me parece que es un tremendo paso adelante. Eso. Perfecto.
René, en las preguntas, Roberto León dice, con la actual norma, el retiro o dividendo que distribuye una sociedad en régimen PYME, 14D3, a una sociedad pasiva, 14A, los créditos asociados cambian su definición de créditos con derecho a devolución sin restitución a créditos con derecho a devolución con restitución. ¿Esto es correcto? ¿A dónde está eso? Necesito leerlo. Pregunta No y lo tengo en respuesta. Pregunta y respuesta. Abajo, donde aparece el chat, compartir pantalla, grabar y pregunta y respuesta, a la derecha. Ahí está la pregunta de Roberto León. Ya, ok. Bueno, aquí estamos hablando de un impuesto que generó un tipo de régimen. Entonces no podemos nosotros como acotar y decir, oye, si yo soy 14A como inversionista, pongamos ese caso, y tengo inversiones en otras sociedades que están bajo el 14D de PYME, en el número 3, no puedo yo estar infringiendo ciertas discriminatorias por ser de un régimen u otro. En el sentido de que yo si estoy en un 14A y tengo pleno derecho a utilizar todo el crédito, se supone que en el 14A debiera seguir con la misma consecuencia. El tema de la restitución o no restitución va relacionado a impuestos finales, pero del generador de la empresa que es de primera categoría, bajo ese punto de vista. Entonces, si la empresa 14A, un ejemplo simple, ella genera sus propias rentas y genera primera categoría, estamos hablando que esa primera categoría le vamos a aplicar el tema de la restitución o no, las normas. En cambio, en el 14D dice que puedo utilizar el 100%, entonces ese se traspasa a impuestos finales vía 14A indirectamente, utilizando el 100% del crédito. Ya no podemos nosotros ya mitigar. Como lo conocíamos en el 14B antiguo, el crédito, el uso parcial solamente radicaba en aquellas primera categoría que se generaba a partir del artículo 29 al 33. Entonces, en este caso, no viene desde ese punto de vista, sino que me están llegando utilidades de afuera, de otras empresas. Entonces, yo no puedo estar a ella, que viene de otra empresa, aplicarle el criterio de la restitución. Esa es mi opinión. Ok. Estamos transmitiendo también por Facebook y del Facebook Felipe Droguet dice: estimados, buen día, muy buen conversatorio, agradezco la información, bla, bla, bla. Tengo una pregunta respecto al impuesto específico en cuanto al combustible. ¿Tiene algún cambio o modificación este impuesto en cuanto a sus cargas impositivas en esta modernización tributaria? ¿Han visto Bajo algo? mi lectura no he visto ninguna. Lo único que de repente podría tener alguna incidencia es la redefinición de gastos, porque hay ocasiones en que te rechazan los desembolsos en combustible porque no son necesarios para producir la renta. Bajo esta definición más amplia podría haber algún criterio distinto para la aceptación de esos desembolsos, pero que yo sepa, no hay nada distinto. Ok. Y Carlos Romero también preguntó, ¿cuáles serían algunas de las situaciones donde se aplica el impuesto sustitutivo? ¿En qué momento se podría aplicar el impuesto sustitutivo? Estamos hablando del impuesto sustitutivo ese del FUT. Yo imagino que sí. Porque eso es lo que he leído yo y se mantiene. Sigue siendo el mismo FUT, al STUT que le conocemos hoy en día. Claro. Si tú ahora a partir de este año 2020 mantienes un STUT guardado todavía o FUT guardado todavía, solamente a ellos se le aplica el impuesto sustitutivo. ¿Ya? Eso se mantiene igual. Exacto. Ya. Y Jaime, acá en el chat dicen la protección del patrimonio, imagino, antes mencionaba cuando empezábamos a hablar, ¿cierto?, de este 14A número 9,
¿la consideraría como una legítima razón de negocio? La ley habla de razones comerciales, económicas, financieras, patrimoniales, administrativas. Yo creo que si efectivamente la protección al patrimonio tiene una razón, una legítima razón de negocio, que va más allá del mero no pago de impuestos, yo creo que podría ser discutible. Ahora, obviamente el servicio va a costar mucho demostrarle al servicio eso, ¿no es cierto? Porque en general siempre el servicio ha tenido la tesis de que estas planificaciones pueden adolecer de justamente falta de la razón económica. Pero yo creo que en términos teóricos me parece que sí, porque hoy día la ley es clara, ¿no es cierto? Habla de razones patrimoniales. Hoy día tenemos un argumento de texto para defender una situación así, que antes no teníamos. Con tal que las medidas apunten a proteger el patrimonio de la empresa y no de los dueños de la empresa. Claro, claro. Es el que busca zanjar la norma. Correcto. Pero ahí como decía Medellín, hay que tener chispeza. Efectivamente, claro. Oye, y la última pregunta ya de este conversatorio sería lo siguiente. El régimen tributario 14B, antiguo, ¿cierto?, implica que el accionista de una empresa chilena que sea contribuyente del impuesto adicional, es decir, extranjero, y que reside en alguno de los países con los cuales Chile tuvo vigente un tratado de doble tributación, quedan liberados de realizar la restitución del 35% del crédito cuando se distribuyen dividendos. Ahora, la reforma anterior buscó extender la aplicación de esta norma a convenios que se habían suscrito, pero que aún no estaban vigentes. La reforma actual, o sea, la reforma de Piñera, extiende esta situación hasta el 31 de diciembre del 2026. A su juicio, ¿cuál es el motivo de hacer este cambio, Pancho? No enojar a los gringos. Nada más. Es eso. Sí, esa extensión, la 20.780, la hizo para no enojar a Estados Unidos, porque el convenio en aquel entonces estaba en el Senado, eran otros tiempos, estaba Obama a la cabeza de la presidencia en Estados Unidos. Cuando aparece Trump en escena, el convenio con Chile en el Senado lo guardaron en el último de los cajones y pasó a ser prioridad número 152. Entonces, cuando una empresa chilena reparte un dividendo, como cualquier otra empresa sujeta al 14B, tiene la obligación de restituir, ¿cierto?, este 35%. Lo que ocurre es que al final del día la tributación efectiva de impuesto de salida en Chile es del 44,45% y no del 35% por este recargo. Eso ocurre salvo que la distribución se realiza a un país con el cual Chile mantiene un convenio vigente, que son más de 30, hay un montón. El problema ocurría con aquellos países respecto a los cuales había un convenio que estuviese suscrito, discutiéndose y en proceso de entrar en vigencia, que era lo que ocurría en aquel entonces con Estados Unidos. Con la 20.780 y la 20.899 se al final reconoce esta situación. Para no enojar a los gringos, nos dimos plazo hasta el 2020 y algo, y cuando el 2020 y algo ya lo teníamos encima, lo que se hizo fue alargarlo hasta el 2026. Como lo discutíamos al principio, probablemente si llegamos al 26 y todavía no tenemos convenio con los gringos, lo vamos a alargar hasta el 32 y así. Ok. De hecho, el tratado ya está escrito. Sí. Que quedó ahí. Solo queda, al final es un tema de proceso. El convenio lo acuerdan las unidades de impuestos internos de Chile, que está la Alice Lotcana ahí a cargo de esa unidad, y los negociadores gringos llegan al acuerdo, pero una vez que el texto del convenio se cerró, lo tiene que aprobar el Congreso de Chile para que entre en vigencia. En Chile el convenio sacó aplausos, pero en Estados Unidos no tanto, así que ahí estamos. Oye, en el chat están haciendo una pregunta, Pablo Morales, y dice: buenas tardes, gracias por la charla. Quisiera preguntar por el impacto que genera el seguro de cesantía en el global, debido a que se considera un ingreso no renta, siempre y cuando el trabajador por despido tenga que pedir el seguro. Sin embargo, por la Ley de Protección del Empleo, el trabajador no ha sido despedido, por lo tanto, ¿el trabajador deberá tributar por esa renta?
Bueno, la ley de protección no lo he leído yo, así que habría que ver si lo menciona ahí. Realmente tener en cuenta que la ley de la renta acoge otras normas que puedan decir esto no tiene que tributar. Entonces, efectivamente, cuando alguien es despedido y ocupa el seguro de cesantía, eso es no renta. Entonces, pero ahora como salió la ley de la protección, que es una situación anormal, atípica, y esperemos que dure el tiempo de la pandemia y que no tenga una permanencia posterior, debiera seguir la misma consecuencia de que ese seguro también continúe siendo no renta para el trabajador, a pesar de que aplicó la suspensión. De hecho, si uno lo mira desde la perspectiva estrictamente legal, lo que se le paga al trabajador no es una remuneración, es su seguro de cesantía, que por efecto de circunstancias excepcionales se paga con un contrato de trabajo vigente, pero la existencia y la vigencia de ese contrato no desnaturaliza el impuesto. Como dice Cintia Morales en el chat, se pasarían si los trabajadores tuvieran que tributar por ello, porque al final del día son fondos de emergencia. Y si uno, a pesar de que esto no está arreglado expresamente, si uno lo mira en relación con el otro lado, digamos, que es el de los ¿cómo se llama? Empleadores. Primero, ese seguro de cesantía no lo paga el empleador, por lo tanto no es gasto para él. No hay un tema que sea gasto a un lado e ingreso no renta al otro. Segundo, si uno mira la redefinición del gasto en materia tributaria, uno puede ver que además de todas estas cuestiones de la ampliación genérica de la definición de gasto, hay una pila de conceptos en los cuales la ley se ha modificado para referirse expresamente a pagos indemnizatorios en relación con trabajadores e insinuar que esos pagos van a ser de aquí en adelante gasto aceptado y no gasto rechazado. Entonces, si uno mira el conjunto de las circunstancias, a pesar de que no está dicho expresamente, a mí me da la impresión de que debiese continuar el tratamiento de ingreso no tributable para efectos de esos pagos. Ya. Oye, otra pregunta, y con esto ya vamos a ir cerrando, que la realizan en el Facebook. Rubén Rodríguez dice: buenas tardes, estimados, por favor, ¿podrían comentar sobre la obligación en la emisión de boletas de venta y servicio electrónica? En rigor, el efecto que produce un mayor costo para las pymes al contratar estos servicios. Muchas gracias. Claro. Puede ser, pero es una medida se supone que va a aumentar la recaudación. Ese era el objetivo de la boleta electrónica y disminuir la evasión. Entonces, claro, evidentemente puede significar un problema para las pequeñas empresas, pero en esa colisión de bienes jurídicos prevaleció la idea de una mejor fiscalización y más recaudación. Perfecto. Hay un tema igual ahí que aquí me voy a camisetear con las pymes, porque de hecho me han llegado varias preguntas en relación con esto. El cargo que aplica Transbank para los comercios que funcionan con tarjetas de crédito, no, o sea, déjate de bromas, que un 3% sobre sus ingresos brutos. Es al final del día un impuesto más. O sea, si tú es brutal. 19% más el 3% sobre tus ingresos brutos, es para morirse. O sea, un cogoteo directo. Y eso no está regulado. O sea, al momento en que tú... De hecho, uno podría decir que ese 3% es incluso peor que los impuestos, porque al aplicarse sobre ingresos brutos, tú no tienes posibilidad de descontar ningún tipo de gasto y al final del día te grava sobre toda tu operación. Entonces, yo creo que, bueno, Mastercard evidentemente y todos los emisores de tarjetas podrían, o los que mantienen las maquinitas estas para pagar, podrían beneficiarse al final con el tema de la boleta electrónica obligatoria, pero ese es un tema que Chile es de los pocos países que lo tiene suelto a regulación de mercado. En general en Europa o en países desarrollados, el tema de los cobros que puedan efectuar las casas comerciales que mantienen tarjetas, etcétera, están muy regulados y normalmente afectan al consumidor, que es aquel que compra, y no al negocio, que es el que está usando el medio de pago al final del día. Esa sería una cuestión que habría que corregir en algún momento, porque hoy día está entregada al mercado y la verdad es que no parece normal que el 3% de las ventas de las empresas se lo lleven las empresas que te otorgan la tonterita esta para que se pueda pagar con tarjeta. Okay. Bueno, a todos los participantes les quiero contar y dar las gracias primero por estar acá el día de hoy en este conversatorio.
Jaime, usted quería plantear algo. Sí, no quiero dejar de pasar la oportunidad de hacer mención a una modificación, una cosita muy importante, que es el régimen probatorio. Gran tema. Hoy día la ley obliga que el servicio y el contribuyente deberán acreditar sus respectivas pretensiones. Deja sin efecto esa tesis bizantina de la Corte Suprema, aplicando el artículo 21 a los juicios, de que también en el juicio lo único que tenía que probar era el contribuyente. Y se producía una cosa muy curiosa, porque a pesar de esta norma, el servicio siempre presenta a sus fiscalizadores a declarar como testigos y presenta documentos, acompaña documentos. ¿Para qué? Pues si ellos no tenían la carga de la prueba. Obviamente ellos tenían en conciencia que también tenían que probar. Y yo creo que es un gran paso adelante, porque son dos partes en un juicio y las partes tendrán que probar, ¿no es cierto?, sus pretensiones. Era ese detalle que me parece súper importante y desde ya, Carlos, te agradezco la invitación, agradezco a René y a Francisco porque en verdad he aprendido hartos temas y agradecido, nada más que eso. No, gracias a ti, Jaime, René, Francisco. Yo lo que les quería contar a todos los participantes también es que Jaime, René, Francisco y Manuel, yo ya he conversado en oportunidades con ellos, nosotros vamos a dictar cursos, vamos a dictar diplomados y ellos son parte de nuestro staff de relatores. Ya está conversado esa situación, así que prontamente vamos a estar informando al respecto. Y también dejarlos invitados a que puedan seguir el canal de YouTube de Jaime, que es Jaime García Tributario, el canal que es FITS Consulting Group, René ahí con sus clases en ATRI y Pancho ahí sigue haciendo clases extraordinarias por todos lados, lo vemos en la tele, con su compañía de abogados, y Manuel también, que mañana, si me está escuchando, le vaya muy bien en la charla que tiene mañana con los fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno allá en el Plaza de Espucio. Así es que muchas gracias a todos. No sé si ustedes se quieren despedir con alguna palabra, muchachos. Estar aquí sentado, aunque no esté sentado físicamente al lado, pero verme ahí en la camarita al lado de Jaime y de René, que son dos gallos súper conocidos y Jaime un mito. Oiga, no me apabulle, por favor. Si no es por tirar flores, es verdad. Es verdad. Es una tremenda cosa. Gracias por haberlo organizado, Carlos. Al final, alguien decía por ahí en el chat que este tipo de cuestiones incluso lo ayuda a uno a sobrellevar un poco el encierro, ventilarse un poco, ya que no podemos tener interacción de la de verdad, al menos ir. Y bueno, en lo que es el debate de impuestos, al final ir masticando estas cuestiones, ir discutiéndolas, evidentemente, como decía Jaime, que genera un acercamiento más natural hacia lo que es después leer la norma, que es peludo leerla. Les agradezco igual a Jaime y a René. Yo también me quedo con varias cosas apuntadas aquí en mi cuadernito para seguir estudiando después, y a ver si nos encontramos de nuevo en otra de estas instancias. Así es. René, ¿algo? Sí, por supuesto. Yo agradezco esta instancia y un gusto conocerte, Francisco. ¿Ya? Y bueno, Jaime fue profesor mío también, así que un mentor, un máster. ¿Ah? Y agradezco a todos los asistentes también de que hayan participado en escuchar nuestros conversatorios. Y te agradezco a ti, Carlos, por la invitación también. Estoy muy feliz de haber compartido en esta instancia de confinamiento que estamos viviendo. Muchas gracias a ustedes por su participación. Bueno, dejamos esto hasta acá, que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos los participantes por la charla y ya van a venir nuevos conversatorios en donde podemos empezar a abordar algunos temas. Va a haber una encuesta en donde ustedes pueden ir planteando sobre qué les pareció la charla y si hay algún tema en particular que quisieran abordar, también lo pueden ir señalando a través de la charla y así nosotros podemos ir abordándolo en el futuro. Así es que un abrazo a la distancia, cuídense, mucha fuerza en todo lo que está pasando, así que chao, chao. 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 El curso está enfocado directamente en aquellas personas que tienen la necesidad
de poder comprender la determinación de una renta líquida imponible, poder realizar un registro de renta empresarial tanto de un 14A como un 14B. También poder analizar lo que es el artículo 14 ter letra C, determinar la renta afecta a impuestos, que es el RAI, analizar el capital propio tributario bajo el método de la comparación y el método del activo, y con eso básicamente el alumno tiene las competencias generales como para poder enfrentar de una manera un poco más adecuada lo que es la operación renta. En la etapa en la que me encuentro, que estamos en el proceso de renta y todo, en la empresa en la que estamos, me ha ayudado bastante, sobre todo en lo que es los tipos de tributación. Este curso yo lo recomiendo 100% para la gente que tienen problemas con el tema de las declaraciones de renta o recién se están introduciendo en este tema. Considero que es un muy buen curso para iniciar en todo este mundo de tributario. Esto me pareció didáctico, muy útil para empezar a conocer todo lo que es el mundo tributario. Próximamente por redes sociales vamos a hacer un seminario gratuito en donde vamos a invitar a profesores que son bastante conocidos dentro del mundo tributario, donde nos puedan conversar un poco en qué consiste la reforma tributaria de Sebastián Piñera, que es del año 2020. Thank you.